Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el segundo seminario, Educación, Convivencia y Compasión, enmarcado en Diálogos con Bob. Como saben, este acto se tendría que haber realizado el pasado martes 19 de septiembre, pero debido al sismo ocurrido en la ciudad de Puebla, en la Ciudad de México y en el estado de Morelos, tuvimos que reprogramarlo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la educación, la convivencia y la compasión desde la mirada de Leonardo Boff. La idea freiriana de la educación como práctica de la liberación es más urgente hoy día, cuando se pretende invisibilizarla con el reinado de una pedagogía bancaria globalizada y servil al libre mercado de las almas y de los cuerpos. Pedagogía no solamente que contempla a los seres humanos como depósitos en los cuales se vierte el conocimiento tecnocientífico inhumano, insensible e inmoral, sino como consumidores, consumistas de conceptos y prácticas enajenantes en las nuevas empresas de la economía del conocimiento transnacional. Pedagogía que ve en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ya que los enfermos, los discapacitados, los viejos y los ancianos ni siquiera son contemplados, están descartados. En estos jóvenes, en estos niños, ven clientes de un proceso educativo semejante al de mercaderes, prestadores de servicios, ofertantes y proveedores. Pedagogía que diseña, manipula, dociliza y moldea almas y cuerpos para la competitividad y productividad económica, que hace a los seres humanos medios para los fines mezquinos de unos cuantos en detrimento de todas y todos. ¿Por qué es urgente pensar la educación de otro modo? Es necesaria y más que urgente una pedagogía para el oprimido, pero no como la forma en que el oprimido expone el opresor que tiene dentro de sí para hacerse un opresor a semejanza de aquel que ha mostrado, sino para ser libre, para poder recrear la historia y sentirse plenamente humano. Entonces, esa pedagogía haría que el propio oprimido sea sujeto de su liberación, tarea que no realiza en soledad, sino con toda la situación que lo oprime. De esta forma, en la medida en que se hace una persona libre, se hace más radicalmente humana, porque la libertad es la facultad que tenemos para moldear nuestro futuro, para cambiar la historia, para desfatalizar los hechos, para recrearnos fundamentalmente. Como lo pensaba Paulo Freire, como lo cree Leonardo Boff, la libertad es creatividad, es capacidad de humanizar al ser humano. En este sentido, más que un cambio en modelos educativos, como el último que tenemos, que es un lobo vestido de oveja, se trata que el sujeto en la educación cree un proyecto civilizatorio que ponga otro tipo de relación humana compartida, cordial, cuidadosa, amorosa, afectuosa, compasiva y amable, totalmente dialogante, de interacciones, de apertura de unos a otros, hospitalaria, lúdica y con gran humor, garante de lo sagrado y auscultante del corazón de los otros, pero sobre todo de los más pobres, olvidados, de los descartados, sostenible, en palabras de Boff, como el cuidado que constituye una relación amorosa, protectora y no agresiva de los procesos vitales, lleno de concordia y ternura. Ante tales imperativos éticos, construimos juntos la sociedad que queremos, la educación para transformar el mundo, para hacerlo mejor, para reconstruir el ser humano y hacer que el horizonte más vasto y permanente sea la esperanza, y en ella sentir el conjunto de virtualidades que nos solicita cada vez más a la práctica, a la transformación. La educación no solo son los procesos formales de la escuela, la educación es parte de la vida y la vida misma. En su dinámica, en su lógica, en su proceso, está continuamente autoeducándose, es decir, sacando de sus entrañas energías y virtualidades para afirmarse, rehacerse y coevolucionar con nosotros.
Pensar de la Es necesario pensar y pasar de la mera convivencia a la convivialidad, es decir, a la capacidad de hacer convivir las dimensiones de producción y de cuidado, de efectividad y de compasión, de moldeado de los productos y de la creatividad, de libertad y de fantasía, de equilibrio multidimensional y de complejidad social, todo para reforzar el sentido de pertenencia universal, dice Leonardo Boff. Sin embargo, la lógica del mercado pretende transformar todo en mercancía. Eso es una oportunidad de hacer negocio y ganancia, y la forma más perversa del capital de obtener ganancias es mercantilizarlo todo. Es no dejar ningún espacio a la generosidad, a la gratuidad, al fluir tranquilo de lo que es la vida. La vida es gratuita y la educación debe mostrar su gratitud y gratuidad con ella. Pero, ¿cómo podemos mostrar esa gratitud? Dando un sí a la vida. Dar un sí a la vida es buscando la liberación. Esta liberación implica romper no solo con el capitalismo y su brutalidad fría e insensible con la humanidad, sino también con la visión contemporánea del universo, la vida y la existencia humanas, basada en la razón, la ciencia y la tecnología, pero donde ha faltado el corazón. Leonardo Boff nos dice en Los derechos del corazón: en el conocimiento intervienen siempre los intereses del sujeto, las emociones y afectos que experimenta el ser humano en su relación con los otros. Vibrar entonces con el corazón propio, con el de los otros, pero sobre todo con los oprimidos, con los sufrientes, con los pobres, con la madre tierra. Ese debería ser el objeto de la educación, la compasión. Esta, entendida como el sentir la pasión del otro, respetarlo, no invadirlo, pero al mismo tiempo no dejarlo solo. La compasión no es una virtud menor ni pequeña. Ella tiene dos dimensiones que deberían estar siendo educadas constantemente. La primera, respetar al otro, no invadir su espacio, dejarlo ser. Y la segunda, ir hacia él para caminar junto con él, para no dejarlo solo en el sufrimiento, alegrarse con él, caminar juntos. La compasión es la capacidad de sufrir junto a la humanidad sufriente, junto a la naturaleza sufriente, junto a los animales sufrientes, con todos los que están al margen, y no dejarlos solos, porque lo terrible del sufrimiento no es el sufrimiento mismo, es la soledad del sufrimiento. Es luchar para desclavar a los pobres de la cruz, es hacer vivo el reino de Dios, la casa común, sostenible para todas y todos. Junto a la compasión se ubica la ecuanimidad, es decir, no podemos olvidar que vivimos en un mundo profundamente desigual. Y la magnanimidad, esa generosidad del espíritu que renuncia a la venganza. La educación actualmente convierte a la persona en el hospedero del opresor, y eso tiene que expulsarlo para hacerse libre, cordial y compasivo, y así permitir la renovación de la vida. Ser uno con el todo, con la madre tierra, con la comunidad de la vida, con la casa común. Necesitamos de otro paradigma civilizatorio, otra manera de vivir. La situación de la tierra, más que un desarrollo sostenible, lo que requiere es un modo de vida sostenible, adecuado a cada región, en cada ecosistema, una forma de hacer sostenible la vida. La tierra nos sostiene y nosotros debemos respetar su dignidad, al igual que educar para que ella también sostenga a todos los seres que la habitan y que forman en y con ella un macrosistema de vida. La naturaleza no es nuestra, es de todos los seres vivos, y ellos tienen igualmente derecho de tener futuro, todos hermanos y hermanas cósmicos. Respetar la comunidad de vida es asegurar la vida misma, no desde una mirada antropocéntrica, sino desde la fraternidad espiritual. Educar en el sí a la vida es comportarse no como un espectador, sino como un celebrante. Dice Leonardo Boff en La fuerza de la ternura: mediante tu propia vitalidad, siéntete participante de la energía universal que te penetra, unirse al todo, sentirse piedra, montaña, nube, mar, árbol,
animal, pájaro, sol, luna, estrellas y universo. Somos uno con todos ellos. Cordialidad es el modo de ser y de ver que permite descubrir un corazón palpitando en el interior de cada cosa, de cada piedra, de cada estrella y de cada persona. La cordialidad supone la capacidad de sentir el palpitar del corazón del otro y alegrarse con él. Obviamente el feudo de la res cogitans moderna, fría, opaca, calculadora e insensible, hace razonar a los individuos encadenándolos a la perversión unívoca de la razón, que ve en la vida una simple res extensa, una extensión del ser humano, que a su vez es una extensión de sí, más que el reconocerse en sí mismos y miembro de la comunidad de vida. La educación debe pasar de la mera cabeza al corazón, es decir, permitir el fuego espiritual, la espiritualidad, la vida. La espiritualidad acontece en nuestra vida como pasamos de la doctrina a la experiencia, de la palabra al corazón, dice Bob. La educación debe pasar del espíritu de geometría al espíritu de delicadeza, como diría Pascal, de la razón instrumental analítica y esquemática a la razón y a la inteligencia cordial. Amar por amar, amar como vocación, como pastor que cuida a sus ovejas de la enajenación, el capitalismo y la vacuidad moderna. Amar no solo como profesión, con horarios, dobles turnos o por días económicos, vacaciones o becas. Amar al débil, al pequeño, al mínimo, al pobre. Amar es educar, dar herramientas para la liberación. De ahí que los maestros de la vida, e incluso el propio Sócrates, fueran amantes de la vida más que de los conocimientos, de la experiencia y la meditación más que de la acumulación de conocimientos bibliotecarios, corroídos por la polilla y la herrumbre. El amor absoluto libera y busca la liberación propia y de los demás, dice Boff en Cristianismo. Este amor es más que un sentimiento, es una decisión de libertad, es un propósito de vida en el sentido, de abrirse al otro, dejarlo ser, oírlo, acogerlo y, si cae, tenderle la mano. Este amor prueba ser verdadero si amamos a los vulnerables, a los despreciados y a los invisibles. ¿No tendría que ser este el fin de la educación? Vivimos en una siesta ética y necesitamos, en conjunto, despertar de ella. Incitarnos a ser atentos, creativos y amorosos, pero activos y transformadores. Cito a Bob: Jesús no murió en la cama de enfermo o de viejo, fue ejecutado en una cruz. Su asesinato judicial es consecuencia de su vida, de su predicación, de su práctica libertaria. La condición de pobreza, sumisión y miseria demandan una forma de subversión capaz de modificar las estructuras sociales. Tiene como objetivo final la liberación, crear espacios siempre más abiertos para alcanzar una genuina libertad civil, política y humana. La libertad ha sido secuestrada por la razón tecnocientífica y el capital, y por ello los maestros y maestras deben educar en la liberación. Necesitamos educar en la fe, pero una fe viva, entendida como resistencia, movilización, liberación y verdad, dice Bob entre la herejía y la verdad. Los profesores aceptan por beneficios, por privilegios, el letargo ético, olvidando que cuando el profeta se levanta, anuncia y denuncia las cruces injustas y las muertes producidas por los agentes de la injusticia. Puede contar con la persecución, la maledicencia, la prisión, la tortura y la muerte. Ningún profeta de ayer o de hoy ha muerto de muerte natural, menciona Bob en La cruz nuestra de cada día. El llamado está en dejar de ser docentes y convertirse en maestros, en profetas, que denuncien las atrocidades del capitalismo neoliberal globalizante, la cultura de la muerte y del descarte en las familias, las escuelas, las comunidades humanas, las comunidades de la vida. Tenemos estudiantes aburridos,
sin esperanzas, pobres, discriminados y sin futuro. Esto se ve en cualquier aula o escuela, productos de una ilusión de velocidad sobre el espacio y sobre el propio tiempo. Viven en la inmediatez de lo inmediato, en el complejo de Dios que les ha vendido la razón, en la vanidad mediática. Viven cansados de la repetición, de la pérdida de significados, de la enajenación. Estudiantes y docentes deben ser corresponsables no de acreditar exámenes y no dar respuesta de los actos propios, sino de las acciones de los demás también y de quienes más lo necesitan. Ese es otro fin de la educación. Dice Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium: el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho. Así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe, la vida, se van desgastando y degenerando en mezquindad. Eso pasa con nuestros maestros y nuestros estudiantes, la normalidad como cotidianeidad o como pesimismo estéril. Pero ellos y ellas no solo nos demandan pan, belleza y superficialidad del mundo. El ser humano tiene hambre de sentido, de acogida, de serenidad, de paz social, de amistad, de amar y ser amado. Resumiendo, podemos decir que tiene hambre de un buen vivir personal y colectivo, en armonía con el universo, con los demás, con la naturaleza y con lo divino. Nos dice Boff en Sostenibilidad, qué es y qué no es. Pero para ejercer y practicar la sensibilidad, el cuidado y la responsabilidad, no nos basta una ética muerta, un discurso desde los sepulcros blanqueados de los grandes centros financieros, las fundaciones o los institutos tecnócratas de evaluación educativa, sino que debe haber unos puntos cercanos a la naturaleza humana, a lo que llamamos la esencia de lo humano, que permitiera un consenso, porque nace de la humanidad o lo que llamamos la esencia misma de lo humano, es decir, el cuidado, la solidaridad, la compasión. Necesitamos enseñar, aprender y actuar con base en virtudes, es decir, una ética viva, una morada del ser vital, la ética aplicada a todo lo viviente. Estas virtudes fundamentales son expuestas por Boff en Ángel o Demonio. La hospitalidad, es decir, que cada uno se sienta huésped de la tierra y pueda visitar su casa común, sin necesidad de pasaporte y de respetar los límites de naciones, porque es habitante de la tierra. Creo que hoy hace falta la hospitalidad porque se están excluyendo culturas y personas. La convivialidad, o sea, la capacidad de diálogo, de aceptar la diferencia, no como algo triste, sino como algo que me enriquece, que me ayuda a ser más humano. El respeto a todo ser, como el respeto al valor intrínseco que cada uno de los seres de la comunidad de la vida y la tierra misma, como Gaia, pueden tener. La comensalidad, es decir, que todos los seres humanos puedan sentarse juntos, como la familia alrededor de la mesa para celebrar la generosidad de la naturaleza, es decir, que puedan comer juntos. De esta manera, podemos ver que lo más profundo del ser no es ni la inteligencia ni la voluntad. Lo más profundo, la estructura última del ser humano es el afecto, es la capacidad de afectar, de sentir, es el pathos y no el logos. Mismo pathos que habita en el corazón y que nos da esa capacidad de sentir al otro, capacidad misma de indignarse, llenarse de ira sagrada como la de los profetas y decir, eso no es posible. Pero también es la capacidad de pasar de la opresión a la liberación y la capacidad de crear utopías y esperanzas. Una de ellas, la sostenibilidad, como parte de la teología de la liberación,
y de una teología ecológica. Bueno es todo lo que conserva y promueve la vida, malo es todo lo que disminuye y elimina la vida. Parafraseando el Deuteronomio, elijamos la vida y viviremos. Dice Boff, la sostenibilidad es toda acción destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales, físico-químicas que hacen sostenibles a todos los seres, especialmente a la tierra, a la comunidad de vida y a la vida humana, buscando su continuidad y atender también las necesidades de la generación presente y de las generaciones futuras, pero sobre todo a los más débiles, a los más pobres, de tal forma que el capital natural se mantenga y se enriquezca de su capacidad de regeneración, reproducción y ecoevolución. La sostenibilidad, entonces, es también un método que arranca de la realidad y una práctica que crea más y más libertad. Por eso, la sostenibilidad, como la liberación, es la acción que va creando libertad en una perspectiva absolutamente integral. Lejos de la retórica neocapitalista natural y de economía verde, la sostenibilidad, por el contrario, proviene del ámbito de la biología y la ecología, cuya lógica es circular e incluyente. Representa la tendencia de los ecosistemas al equilibrio dinámico, a la cooperación y a la coevolución, y responde a las interdependencias de todos con todos, garantizando la inclusión de cada uno, hasta de los más débiles, dice Boff. El grito de una transformación urgente apremia a los seres humanos en la protección y el cuidado de la dignidad de la tierra, de la casa común, de la comunidad de la vida, a una ética planetaria desde la razón cordial. Más que nunca, habría que usar con propiedad la palabra revolución, no en el sentido de violencia armada, sino en el sentido analítico de cambio radical del rumbo de la historia para permitir la supervivencia de la especie humana, de los seres vivos y de la preservación del planeta Tierra. Quizá allí el camino para actuar con una verdadera sostenibilidad, una sostenibilidad cordial, amorosa y compasiva. Para ello debemos educar, para dejar menos huellas en la tierra y más en los corazones de todas y todos, pero sobre todo de quien más lo necesite. Dice Francisco en Laudato Si, esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. Es urgente educar tal y como San Francisco, evitar vivir en un ascetismo meramente exterior, sino asumir una renuncia a convertir la realidad en un mero objeto de uso y de dominio. Esa es la educación liberadora. Gracias.